Segunda de Corintios 5, versículos 20 y 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que somos embajadores en nombre de Dios, de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El domingo anterior, hermanos, estuvimos hablando sobre el tema de la sola gracia, y estuvimos viendo de qué manera es la gracia de Dios la que tiene que obrar en el corazón del pecador para regenerarlo, y que ese pecador clame por misericordia para recibir el perdón de sus pecados. La sola gracia es importante debido a que nos muestra que nosotros no contribuimos en nada para nuestra salvación. La sola gracia de Dios significa que Él es el único que hace la obra en el corazón, regenera el corazón, quita el corazón de piedra y da un corazón de carne, y es entonces cuando podemos clamar por misericordia y ser salvos. Y esto, hermanos, es una obra de Dios de principio a fin. Vimos cómo el pecador se encuentra muerto en delitos y pecados, y cómo Dios tiene que hacer un milagro. Vimos, por ejemplo, que el pecador muerto en delitos y pecados es como los huesos secos en la visión de Ezequiel, donde Dios le dijo que profetizara a los huesos secos para que ellos recibieran vida. Y hermanos, a la predicación de Ezequiel, el Espíritu Santo vino sobre los huesos secos y ellos vivieron. Así es como Dios ha ordenado que el pecador sea salvo. A través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obra en el corazón, crea una nueva vida, regenera el corazón, y es entonces cuando la persona puede ver su situación, clamar por misericordia y obtener el perdón de sus pecados. Y todo esto, hermanos, no nos llevamos ni una gota de mérito, ni siquiera un gramo de mérito propio. Todo es por pura gracia, porque Dios es el que hace la obra en el corazón del pecador, y Él es el que se lleva toda la gloria, no nosotros. Todos los méritos son de Dios. Dios es el autor de la salvación de principio a fin. Así que los reformadores, hermanos, enfatizaban este aspecto, y debido a este aspecto, la reforma protestante se encontraba avanzando de una manera tan efectiva y poderosa que muchos sacerdotes y monjas abandonaban el catolicismo romano y abrazaban el evangelio bíblico. La reforma protestante se encontraba avanzando en ese tiempo como fuego en una pradera, hermanos. Era una cosa tremenda, como muchos sacerdotes, muchas monjas abandonaban los conventos para abrazar el evangelio bíblico, y abandonaban todo lo que habían construido a lo largo de los años para dedicarse completamente al servicio del Señor de una manera distinta a como ellos habían sido enseñados. Esto, hermanos, hizo que la Iglesia Católica reaccionara, porque ellos se dieron cuenta que estaban perdiendo mucha gente católica, tanto sacerdotes católicos como monjas, y mucha gente que estaba dentro de la iglesia la estaban abandonando, simplemente la estaban abandonando. Y para frenar ese avance del protestantismo, la iglesia de Roma puso en marcha lo que se le llegó a conocer como la Contrarreforma. Esa Contrarreforma fue puesta en marcha para tratar de frenar ese avance del protestantismo, y llegaron a establecer un concilio llamado el Concilio de Trento, en donde condenaron, hermanos, oficialmente a las doctrinas de los protestantes, de los evangélicos. Oficialmente, hermanos, la iglesia de Roma en el Concilio de Trento condenó las doctrinas propuestas por los reformadores mediante anatemas o maldiciones. Por esa razón, el Concilio de Trento
fue en esencia una reacción al protestantismo del siglo XVI. Y personalmente, hermanos, creo que en ese concilio lo poco que a Roma le quedaba de bíblica, ahí, hermanos, se terminó. Porque antes del concilio de Trento, de alguna manera, los católicos romanos abrazaban parte de las enseñanzas del cristianismo histórico. Pero en el concilio de Trento ellos condenaron al evangelio bíblico. Ellos dijeron: si alguien cree que el pecador es justificado por la sola fe y que no necesita de las obras para ser salvo, sea anatema, sea maldito, que se vaya al infierno. Y como ese anatema, hermanos, muchos otros hablaban claramente en contra de las enseñanzas de los reformadores, en contra del evangelio bíblico. Y esas anatemas, hermanos, no han sido quitadas hasta el día de hoy, todavía continúan dentro de los documentos oficiales de la Iglesia de Roma. Todavía existen. Un protestante no puede ser salvo, según ellos. Tiene que abandonar su protestantismo, someterse a la autoridad del Papa para supuestamente poder ser salvo. Así que ese concilio de Trento, hermanos, fue una reacción a el avance del protestantismo. Pero interesantemente, eso comenzó a cambiar en el Concilio Vaticano II. Les estoy dando esto, hermanos, para poder entender históricamente las diferencias que han existido y lo que se ha gestado a través de la historia. El Concilio Vaticano II, hermanos, trató de acercarse al problema de una manera distinta. Lo que el Concilio de Trento enfatizó: los protestantes son herejes y se van al infierno si no se arrepienten y se acercan a la Iglesia de Roma. El Concilio Vaticano II trató de usar un acercamiento diferente, y él dijo: bueno, ahora los protestantes también pueden ser salvos, aunque no están dentro de la iglesia, pero pueden ser salvos. Hermanos, el problema no es que el Concilio Vaticano II hiciera eso, sino lo que es peor es que incluyó también a los paganos y a los miembros de otras religiones, como los musulmanes, por ejemplo, los judíos, incluso los ateos. Eso fue algo escandaloso, hermanos, porque ¿cómo es posible que los ateos, aunque no crean en Dios, el Concilio Vaticano II dice que de alguna manera pueden ser salvos? Que alguien me explique, hermanos, ¿cómo puede ser esto posible? Pero eso es lo que el Concilio Vaticano II expresó. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos, del Papa Juan Pablo II, cuando tuvo una reunión ecuménica con líderes musulmanes, líderes judíos. Fue un gran escándalo. Ahí hubo también líderes de cultos totalmente anticristianos, como los paganos que adoran ciertas cosas en la naturaleza. Ahí estaban presentes en el Vaticano. Y el Papa Juan Pablo II aceptándolos, que al fin y al cabo hay muchos caminos al cielo, decía él. Hay muchos caminos al cielo. Cristo es solamente un camino, pero también hay otros caminos que conducen al cielo. Hermanos, totalmente falso. La cuarta sola de la Reforma dice solus Christus, solo Cristo, y esa frase, hermanos, solo Cristo, nos dice que no hay otra manera de ser salvos sino solamente por medio de ¿quién? Cristo, exactamente. Ahí quería llegar, hermanos, con esta introducción. Ahí quería llegar. No hay otra manera de ser salvo, solo por medio de Cristo. Y el que no entre por la puerta, que es Cristo, no puede ser salvo. Definitivamente no puede ser salvo. Pero, hermanos, el Concilio de Trento, aunque negó las 5 solas de la Reforma,
Y no crean que el Concilio Vaticano II las ha aceptado, no. Lo que el Concilio Vaticano II hizo es simplemente acercarse de manera diferente y tratar de ser un poco más tolerante. Esa es la palabra, tolerante. Oficialmente tolerantes o extraoficialmente tolerantes, pero oficialmente, hermanos, el Concilio de Trento todavía sigue vigente. No lo revocaron, todavía siguen vigentes los anatemas. Todo aquel protestante tiene que en realidad someterse a la Iglesia de Roma para poder ser salvo, aunque existe ya ese supuestamente acercamiento de que, bueno, si los protestantes no vienen a Roma, aún así pueden ser salvos, pero no es lo mejor. O sea, no es lo mejor. Lo mejor es que vengan a la madre iglesia y se sometan a ella para que realmente puedan morir en un estado de gracia. Así que Trento negó las 5 solas de la Reforma al decir que las Escrituras no son suficientes como guía y fuente de autoridad para la salvación del pecador. Ellos dicen que es necesaria la sagrada tradición y la autoridad del magisterio de la iglesia. El pecador no es justificado por la fe sola, porque sus buenas obras también contribuyen a su salvación asistida por el Espíritu Santo. El pecador no es salvo por la sola gracia, porque Dios espera que el pecador coopere en su propia salvación al usar su libre albedrío de manera correcta. El pecador no es salvo por medio de Cristo solamente porque existen otros mediadores que interceden también por el pecador, tales como la Virgen María y todos los santos que han partido al cielo. El resultado de esa teología tridentina, hermanos, como se le conoce al Concilio de Trento, Concilio Tridentino, es una teología antropocéntrica, centrada en el hombre, y esa, hermanos, teología es la negación de que la salvación del pecador es solo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Si el ser humano debe hacer su parte en su salvación, la conclusión lógica es que Dios no se lleva toda la gloria, sino que la comparte con el pecador que ha sido lo suficientemente inteligente para decidir usar correctamente su libre albedrío. Es el problema, hermanos. La Biblia dice claramente que el pecador está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo pues puede contribuir con su salvación? Pero para que el sistema de Roma se mantenga en pie, ellos tienen que defender la cooperación del pecador. De lo contrario, su sistema colapsa, inmediatamente se cae por los suelos. Si el pecador no coopera con su salvación, hermanos, Roma cierra sus puertas el día de mañana. Fíjense bien esto, hermanos. Si el Papa Francisco anuncia el día de hoy que el pecador no puede cooperar con su salvación porque, como dice la Escritura, está muerto en delitos y pecados, Roma cierra sus puertas el día de mañana. Lutero lo entendió claramente y los de Trento también lo entendieron, hermanos. Fíjense bien esto. Por eso la reacción del Concilio de Trento hacia los reformadores, porque ellos lo comprendieron muy bien. Ellos entendieron que la clave de todo es la cooperación del pecador. Si un pecador puede cooperar con la gracia de Dios, entonces los sacramentos son necesarios. Y entonces Roma tiene sus puertas abiertas para el negocio, hermanos. Pero el momento que Roma diga, el pecador no puede cooperar con su salvación porque está muerto en delitos y pecados, en ese momento se acaba todo. Para ellos se les acaba todo. Tienen que cerrar las puertas. Tienen que cambiar el nombre a la Iglesia de Roma, Católica Romana, y hacerse protestantes. Porque en realidad eso es lo que la Biblia enseña, que el pecador está muerto en delitos y pecados y que Dios tiene que hacer un milagro para regenerarlo y que ese pecador pueda en realidad comenzar a vivir espiritualmente. Ahí estriba todo, hermanos. Por esa razón Lutero decía que uno de sus libros tan importantes que él había escrito era el de
la voluntad determinada. En su debate con Erasmo, que hablé un poco el domingo anterior, él decía, si solamente se puede salvar ese libro y el catecismo de los niños, esos dos libros son los más importantes, porque él entendía, hermanos, que ahí está la base de todo. El pecador no puede cooperar con su salvación, punto. No puede cooperar, porque está muerto en delitos y pecados. Debe haber un milagro, y es el milagro de la regeneración del Espíritu Santo. Una vez que los reformadores entendieron que solo Cristo es la base sobre la cual descansa la justificación por la fe sola y la sola gracia, todas las doctrinas y prácticas comenzaron a cambiar. ¿De qué manera? Los sacerdotes que se convertían al Evangelio dejaron de ser sacerdotes, ahora se convirtieron en pastores, hermanos. Ahora ya no eran el sacerdote Martín Lutero, no, ahora era el pastor Martín Lutero. Se convirtieron en pastores, no en sacerdotes. Las túnicas sacerdotales fueron reemplazadas por trajes y vestuarios ordinarios o normales. Ya no había necesidad de esas túnicas sacerdotales, no. Ahora el pastor podía estar predicando con un traje, con un atuendo ordinario, sin necesidad de esas túnicas clericales o sacerdotales que los sacerdotes han usado a través del tiempo. Las mesas reemplazaron a los altares. ¿Por qué razón? Porque en la Iglesia Católica Romana, hermanos, existe un altar donde Cristo es sacrificado domingo tras domingo. En la misa hay un altar. Bueno, el altar no existe en las iglesias protestantes, hermanos. Solamente existe una mesa, el púlpito y la mesa donde los cristianos celebran la cena del Señor. No sacrificamos a Cristo en el altar, hermanos. Celebramos la cena del Señor, que es algo muy diferente. La exposición de las Escrituras reemplazaron al sacramentalismo. ¿Cuál es el centro, hermanos, de de lo que hacemos en la casa del Señor, en la iglesia? No solamente alabamos al Señor, pero el centro de todo, de nuestra liturgia, vamos a decirlo así, es la exposición de las Escrituras, ¿no es cierto? La exposición, la enseñanza de las Escrituras es lo central. Bueno, en la Iglesia Católica Romana no es así, hermanos. ¿Cuál es lo central en la Iglesia Católica? La misa, ¿cierto? La misa, los sacramentos, y la exposición de las Escrituras es secundario. Si se lee una porción de las Escrituras, se lee, se explica tal vez un poco, pero eso no es central. Ahora, después del Concilio Vaticano II, las cosas han cambiado un poco, porque ya hacen las misas en el idioma. Antes de eso era en latín, hermanos, y la gente que iba a la Iglesia Católica Romana quedaba sin entender absolutamente nada. ¿Qué dijeron? ¿Quién sabe? ¿Qué dijeron? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fuimos y comimos la hostia. Eso es todo. Pero en realidad su entendimiento quedaba sin entender nada. Así que, ¿qué significa la frase de solo Cristo, hermanos? ¿Qué significa? Significa por lo menos tres cosas. Primero, que Cristo es el único Salvador. Eso es interesante, hermanos. Que Cristo es el único sacrificio y que Cristo es el único mediador. Eso es lo que significa solo Cristo. Cuando nosotros decimos que somos salvos solo por medio de Cristo, significa eso: que hay un solo sacrificio por los pecados, que hay un solo Salvador y que hay un solo mediador. Vamos a examinar rápidamente estas tres palabras, hermanos. Primero, Cristo es el único Salvador. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 4 versículo 12? Hechos 4:12, veamos lo que nos dice. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en quien podamos ser salvos. El apóstol Pedro, hermanos, aquí hablando ante el concilio, hablando de Cristo y diciendo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, eso es exclusividad. Pero en el día de hoy, tal parece que este concepto de exclusividad es ofensivo, muy ofensivo. Vivimos en una época donde impera la filosofía relativista y donde impera el pluralismo religioso, donde todo el mundo dice: oh, no tienes que ofender a aquella religión, son sinceros también, tal vez no crean igual que tú, pero ellos son sinceros. Hermanos, la filosofía del Concilio Vaticano II ha entrado lamentablemente a las iglesias evangélicas. Déjenme decirles, hermano, tristemente. La filosofía usada por el Concilio Vaticano II, donde hay muchos caminos al cielo, lamentablemente ha estado infectando a las iglesias evangélicas. Y las iglesias evangélicas lamentablemente han comenzado a creer estas mentiras, hermanos, filosóficas, de que vivimos en una era diferente y que ahora lo más importante es que se cree en algo. Es cierto, los musulmanes no creen en Cristo como Dios manifestado en carne, pero creen en Alá. No creen en la Trinidad, pero creen en un Dios. Bien, ellos van a llegar al cielo, dicen ellos. Los relativistas o pluralistas dicen eso. Déjenlos, van a llegar al cielo de todas maneras. No es así, hermanos. Los reclamos de Cristo, hermanos, respecto a quién es Él y de qué manera puede el pecador ser salvo, son exclusivos, hermanos. ¿Quién puede leer Juan 14:6 y llegar a la conclusión de que hay muchos caminos al cielo? Veamos cómo dice Juan 14:6. Voy a leer del 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esto es algo exclusivo. No dijo: algunos vienen al Padre a través de mí, pero otros van a venir a través de Mahoma. No dijo así. O no dijo: unos vienen a través de mí, pero otros van a venir a través de Buda. Hermanos, no es así. En serio, ni siquiera a través de la Virgen María, hermanos. Solamente a través de Cristo. Nadie. Esa palabra nadie, hermanos, significa nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo, hermanos. Eso es exclusivo. Pero cuando nosotros como cristianos evangélicos le decimos a alguien: mira, ¿sabes qué? Tú no puedes ser salvo si no crees en Cristo. Y si por ahí está escuchándonos un relativista o un pluralista, puede decirnos: pero ¿cómo es posible que tú digas o creas eso? Eso es muy cerrado. Eso es tener una mente muy estrecha. ¿No ves que todas las religiones llevan al cielo? Eso es lo que creen los pluralistas, hermanos, que últimamente todas las religiones llevan al cielo. No hay tal cosa. Cristo dijo: hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y yo soy ese único camino. Yo soy esa única verdad y yo soy esa única vida. No hay más. Nadie viene al Padre sino por mí. Para muchas personas lo único necesario es ser sinceros en su religión, sea cual sea. Pero tal argumento crea un gran problema. Pues si eso es así, entonces se tiene que admitir que la sinceridad
y devoción con la que nuestros antepasados aztecas sacrificaban las vírgenes, arrancándoles el corazón y ofreciéndolo a sus dioses paganos, era correcto después de todo, ¿no es cierto? Bueno, si hay muchos caminos al cielo y lo único que basta es la sinceridad, los aztecas eran sinceros, hermanos, en su paganismo, eran sinceros. Sacrificaban vírgenes arrancándoles el corazón y ofreciendo a sus dioses paganos esos sacrificios. Bueno, eran sinceros. ¿Estaban en lo correcto? Por supuesto que no estaban en lo correcto. Los cananeos, hermanos, antes de que llegara el pueblo de Israel, eran sinceros sacrificando a sus hijos, pasándolos por el fuego. Eran sinceros también. ¿Acaso estaban en lo correcto? Por supuesto que no. Esto muestra, hermanos, lo ilógico e irracional de los que argumentan que todas las religiones últimamente llevan al cielo, que lo único que se requiere en la persona es que sea sincero. Solamente tienes que ser sincero, creas lo que creas, no importa, vas a llegar al cielo. ¿Quién dijo eso, hermanos? Bueno, el Concilio Vaticano II estableció esa premisa, que la sinceridad en realidad es lo que cuenta. Y debido a eso, hermanos, muchas iglesias evangélicas están siendo infectadas con esa filosofía. Cristo, hermanos, no es solamente el único Salvador, pero es el único sacrificio por el pecado. Vayamos a Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículos 1 al 12. Veamos lo que escribió el profeta Isaías en estos versículos. Isaías 53, 1 al 12 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, este capítulo 53 de Isaías es claramente una profecía sobre Cristo el Mesías, los sufrimientos que él tendría, su muerte en la cruz, cómo él sería rechazado, cómo él sería herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, cómo el castigo de nuestra paz sería sobre él,
y cómo por su llaga nosotros seríamos curados. El Mesías, hermanos, tenía que morir. El Mesías tenía que morir. Esto era algo que aún sus discípulos no comprendían muy bien. ¿Cómo es posible? Si el Mesías se habla de que sería un rey victorioso, que vendría a conquistar, un rey victorioso, esperaban a un rey victorioso, y al no tener ese rey victorioso, sino a un siervo sufriente, crucificado, sangrante, con una corona de espinas en su frente, hermanos, llegaron incluso a dudar de si realmente él era el Mesías. Veamos cómo dos de sus discípulos pensaban, caminando desanimados rumbo a Emaús, porque habían visto cómo su Señor había sido crucificado y de qué manera ellos pensaban que Él era el Mesías, el que había de redimir a Israel. Vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 21 al 27. Lucas 24, versículos 21 al 27. Veamos lo que nos dice. Lucas 21. Lucas 24, hermanos, versículos 21 al 27, nos dice de la siguiente manera: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Aquí tenemos claramente, hermanos, cómo estos discípulos estaban desanimados, pensando que ahí había terminado todo. Nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y Cristo les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Acaso no era necesario que Él muriera? ¿Qué acaso Isaías 53, hermanos, no habla del sufrimiento del siervo de Jehová, del sufrimiento del Mesías? ¿Acaso Isaías 53 no habla claramente de esto? Por supuesto que sí. ¿Cuál fue la razón que los judíos del tiempo de Cristo no lo entendieron o no lo quisieron aceptar? La dureza de su corazón, hermanos. La dureza del corazón, porque claramente todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, el Mesías, como el que expiaría nuestros pecados, como el que moriría en la cruz por nuestros pecados, y como ese Mesías primeramente tendría que morir antes de antes de entrar en su gloria. Primeramente tendría que morir. Así que Cristo, hermanos, es nuestro único sacrificio, y debido a que Él es el sacrificio único, Él es el único sustituto. No hay otro sustituto. Solamente el Cordero de Dios es el único que murió por nuestros pecados. Por esa razón, el versículo de 2 Corintios 5, 21 que leímos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A este versículo, hermanos, algunos teólogos y eruditos, comentaristas, le llaman el versículo que habla del gran intercambio. ¿Por qué gran intercambio? Porque nosotros le dimos a Él nuestro pecado y Él nos dio su justicia. Por eso, hermanos, es el gran intercambio. Porque Pablo dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Él tomó nuestras vestiduras sucias, manchadas por el pecado, y nos vistió con ropas de justicia, con sus ropas de Él, limpias y perfectas. Y por esa razón, hermanos, el Padre nos ve a nosotros en Cristo, nos ve perfectos como si nunca hubiéramos pecado. Y esto hace, hermanos, que seamos aceptos delante del Padre. La muerte de Cristo sería expiatoria. El profeta Isaías claramente nos dice en estos versículos que leímos que Él pondría su vida en expiación por el pecado. Veamos una vez más esos versículos de Isaías 53, versículo 11, versículo 10 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Notemos bien, hermanos, que esa expiación que Cristo hizo en la cruz no fue por todo el mundo, no fue por todos los seres humanos. Hay un grupo de gente, hermanos, de personas que se les conoce como los universalistas, que ellos creen que la muerte de Cristo finalmente va a hacer que todos los seres humanos sean salvos, independientemente de si creen en Cristo o no. Incluso creen que hasta los mismos demonios van a ser salvos, porque ellos dicen, Cristo también murió por ellos. Él murió por todo el mundo. Y ahí incluyen a los demonios y al diablo mismo. Hermano, no es así. Veamos cómo la Sagrada Escritura inspirada dice: verá el fruto, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quiénes? ¿A todos? A muchos. No dice a todos, dice a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Esa palabra muchos, hermanos, es diferente a la palabra todos. Así que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura inspiró las palabras correctas también, para que no hubiera malos entendidos. Cristo no murió por todo el mundo, hermanos. De lo contrario, todo el mundo sería salvo. Esto es algo que muchos no entienden, muchos cristianos no entienden. Si Cristo murió por toda la humanidad, entonces toda la humanidad sería salva. Toda la humanidad sería salva. Pero claramente Cristo, hermanos, hizo una diferencia y dijo que Él daba su vida por sus ovejas, ¿no es cierto? Hay cabritos y hay ovejas. Cristo no murió por los cabritos, hermanos. Cristo murió por las ovejas. Cristo no murió por los Judas Iscariotes, murió por los Pedros y por los Juanes. Cristo no murió por los cabritos, hermanos, murió por las ovejas. El sacrificio de Cristo sería completo y satisfactorio. Debido a que es completo, no hay necesidad más de repetirlo. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, 27 y 28. Y veamos cómo el autor de Hebreos nos dice
que el sacrificio de Cristo fue realizado una sola vez y no hay más necesidad de repetirse. Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una vez más, de muchos, no de todos, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Contrario al sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y no hay más necesidad de repetirlo. Pero lamentablemente la iglesia de Roma también contradice la Escritura en este punto al enseñar que el sacrificio de Cristo debe ser repetido vez tras vez en la misa. Ellos dicen que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio cruento de sangre o con sangre, pero el sacrificio que se hace en la misa es un sacrificio sin sangre, pero que es un sacrificio después de todo. Hebreos dice, hermanos, claramente que así como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, así también Cristo murió una sola vez por los pecados de muchos. Solamente una vez, no hay necesidad de repetir el sacrificio de Cristo más veces. Y como último punto, hermanos, Cristo es el único mediador. Hay un solo mediador. El apóstol Pablo lo dice en Timoteo, primera carta de Timoteo, versículo 2 o capítulo 2, versículo 5. Veamos cómo dice 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo no solamente es nuestro sustituto, nuestro sacrificio, sino también es nuestro mediador. Una de las tareas actuales de Cristo a la diestra del Padre como mediador es el interceder por nosotros, por medio de quien los cristianos o los creyentes debemos acercarnos al Padre cuando hemos pecado y necesitamos el perdón. La palabra de Dios claramente dice que tenemos que acercarnos solamente por medio de Cristo. Hebreos, vayamos a Hebreos, hermanos. Disculpen que estemos viendo tantas citas, pero este tema es muy importante y debido a la importancia de las citas que hablan claramente de esto, es necesario examinarlas. Hebreos 7:25, veamos lo que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Claramente, hermanos, Cristo es el mediador, es el intercesor, el que intercede por nosotros ante el Padre. Debido a que Él es el único mediador, Él es el único que puede interceder. Por lo tanto, no hay necesidad de otros mediadores, tales como ángeles o los santos que han partido de este mundo. Hermanos, ni siquiera la Virgen María puede ocupar una función tan especial como la que ocupa Jesucristo como nuestro mediador. ¿Qué dice Romanos 8:34? Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. Veamos cómo el apóstol Pablo nos dice en este versículo lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Debido a esta realidad, el apóstol Pablo dice: nadie puede condenarnos. Nadie puede condenarnos, porque Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que también resucitó y además está sentado a la diestra del Padre
intercediendo por nosotros. Hermanos, más claro no podemos exigir que Dios nos hable en su palabra. Eso es claro, hermanos. Solamente Cristo es el único mediador. Pero lamentablemente, hermanos, la iglesia de Roma dice que no es así. Dice que la Virgen María también es la comediadora, es la corredentora. Y que la Virgen María, debido a que es la madre del Salvador, ella también es y ocupa un puesto muy especial en la salvación. Y cuando se les pregunta, ¿y me podrías mostrar de menos un versículo bíblico que hable sobre esto? Y dice, oh no, eso no está en la Biblia. ¿Y entonces por qué lo crees? Bueno, lo creemos porque mira, si tú te vas a acercar a un personaje importante, hablemos del presidente Trump. Si te vas a acercar al presidente Trump, ¿acaso no es más fácil que te acerques por medio de su madre? ¿Acaso no crees que su madre tiene mucha influencia sobre él y él te puede aceptar? Hermanos, no hay tal cosa en las Escrituras. Ese es un argumento totalmente antibíblico, porque la palabra de Dios claramente dice que es a través de Cristo solamente, no a través de ningún otro personaje. Pero esto, hermanos, se ve de esa manera debido a que en la teología católica romana se ha visto a Jesucristo no como el único mediador que intercede por nosotros ante el Padre, sino como un juez enojado, listo para mandar al infierno a los pecadores. Así se ve a Cristo dentro del catolicismo romano, hermanos, como un juez airado, un juez enojado, está listo para mandar al infierno a los pecadores, y que la única manera para apaciguarlo es a través de su madre. Acércate a ella a través de la Virgen, porque ella tiene acceso a él y ella le quita el enojo, ella lo apacigua. Hermanos, no hay tal cosa en las Escrituras. No hay tal cosa en las Escrituras. Pero esto es lo que la teología católica romana enseña. Y por esa razón todo fiel católico, hermanos, defiende a la Virgen más que cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Para ellos la Virgen es algo tan sagrado, porque se les ha enseñado que Cristo es un juez enojado y que ella es la que lo convence de que los perdone a ellos. Totalmente antibíblico, hermanos. De ese concepto se desprende la necesidad de otros intercesores que intercedan por nosotros, tales como su propia madre y todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero las Escrituras claramente afirman que hay un solo mediador y no varios mediadores entre Dios y los hombres. La conclusión en esta mañana es la siguiente, hermanos. La frase solus Christus en latín, o solo Cristo, encierra lo que las Escrituras nos revelan acerca de la obra expiatoria de Cristo en la cruz por nuestros pecados, pero también lo que ellas nos dicen sobre su obra a la diestra del Padre. Cristo vive para interceder por nosotros. Miren, hermanos, Cristo no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él también resucitó de entre los muertos. Y debido a que resucitó de entre los muertos, Él aplica, hermanos, efectivamente los beneficios de su muerte a nuestra vida. Pero no solamente eso, hermanos. Al ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros y se asegura que cuando nosotros desobedecemos y pecamos y venimos ante Él para pedir perdón, Él intercede al Padre por nosotros y obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos un intercesor a la diestra del Padre. Si Él no estuviera a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermanos, el primer pecado que cometiéramos como creyentes sería algo tremendo, hermanos, para nosotros. Pero debido a que Cristo está intercediendo a la diestra del Padre, hermanos, el autor de Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y oportuno socorro. Todo esto son los beneficios de creer en Cristo solamente. Pongámonos de pie en esta. Sublime gracia de
ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas, ahuyentó. Yeah. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Que yo he tenido aquí, su mano amorosa siempre me guió y me guiará hasta el fin. Y cuando esté en la eternidad, brillando como el sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salva.